No se te escucha. Gracias, muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos el día de hoy para todas las personas que se conectan a esta sesión que tenemos desde miplanilla.com, para todos nuestros usuarios, nuestros clientes y nuestros aportantes, principalmente porque el día de hoy traemos una sesión bastante chévere. Bueno, listo. Antes de contarles esta sesión, me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez y los voy a acompañar el día de hoy como moderadora de este espacio. Mientras esperamos que más personas se conecten, quiero contarles varias cosas y es la primera, que esta conferencia está siendo grabada y será publicada en nuestro canal de YouTube. A partir de mañana ustedes pueden ingresar a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @mi planilla com seguridad social para que nos sigan y encuentren esto, porque sabemos que tenemos temas que, si bien lo hablamos con nuestra ponente el día de hoy, a veces nos toca correr un poquito por el tema del tiempo, pero que ustedes en el canal de YouTube podrán atrasar, adelantar, pausar y entender todos estos cambios que vienen para nosotros. Por otro lado, quiero invitarlos a que nos dejen sus dudas y sus inquietudes en la parte superior de sus pantallas. Tienen un botón que dice chat, ahí nos pueden dejar las inquietudes. Por supuesto que trataremos al final de abordar la mayoría de ellas. Las que no alcancemos las vamos a dejar ahí y tratamos de responderlas a los correos que nos dejan registrados. Si están desde su celular, en la parte inferior tienen tres puntos. Pican sus tres puntos y ahí encuentran el botón de chat, ¿listo? Entonces, quiero contarles, esta sesión es muy importante para todos nuestros aportantes porque queremos que estén enterados de todo esto que se viene con todos estos cambios que sabemos que impactan directamente esa operación diaria en las organizaciones, liquidación de conceptos laborales y la forma en que se estructuran los equipos de trabajo con el cambio de la reducción de la jornada laboral. Sabemos que este es el último año, pero queremos entender y contarles cómo vamos a hacer esto. Para esto contamos con una invitada de lujo que sabemos que es supremamente experta, siempre nos acompaña en estas sesiones, María Lucía, bienvenida. María Lucía es abogada, ella es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, así como especialista en Derecho de la Empresa, pero vamos a aprovechar este minuto, María Lucía, para desearte un feliz Día de los Abogados, sabemos que fue ayer, entonces adelante, bienvenida y todo lo que necesitemos saber, acá estamos. Muchas gracias a todos y bienvenidos, damos inicio a esta sesión. Bueno, Tatiana, mi planilla, muy buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por esta invitación y gracias por la felicitación del Día del Abogado que me había caído en cuenta, ¿no? Dios creó el caos y creó ¿cómo es? Dios creó el mundo y los abogados crearon el caos, más o menos. Bueno, muy bien. Como tú lo decías, pues tenemos una sesión importante. Yo creo que es un poco para repasar y para poder mirar qué es lo que está pasando con esta reducción de la jornada de trabajo. Vamos aquí a proyectar que esté todo el mundo con esto. Y pues la primera pregunta es saber si su empresa está preparada para la reducción de la jornada de trabajo. Yo creo que si bien todos sabemos que esto es ya, que disminuimos de 48 horas a 42, donde ya caímos en un punto pues bien complicado, lo importante es saber si estamos preparados, porque definitivamente estos cambios van a impactar la nómina, nos van a impactar los turnos, los recargos y la organización interna. Antes de eso, pues yo quiero simplemente que ustedes no tienen que participar en el chat, sino simplemente como tenerlo atenta a estas dos preguntas, a ver cómo estamos. Si con la reducción de la jornada máxima legal a 42 horas semanales, ¿sobre cuántas horas mensuales deberá dividirse el salario para efectos de determinar el valor de la hora ordinaria? Piénsenlo un minutico y recuerden que cuando tenemos que ir a liquidar horas extras, recargos nocturnos, pues tenemos que determinar el valor de la hora ordinaria. Si bien lo hace el sistema, nosotros somos los que le damos el comando al sistema. ¿Sobre qué porcentaje no? ¿Sobre qué número dividimos el valor de ese salario ordinario? Muy bien, ya lo Acá nos vamos dicen viendo. 210. Ok, muy bien. Ahí vamos viendo si son 210, 220, mantenemos 240. Segundo, teniendo en cuenta que el mes de junio de 2026 tiene 3 días festivos, si un colaborador presta sus servicios durante 2 domingos y además durante los 3 festivos del mes, debe entender la empresa que existen 5 días laborados en día de descanso obligatorio para efectos de liquidarlos como trabajo habitual. Entonces, pues esta persona me va a trabajar los 3 festivos y me va a trabajar 2 domingos en el mes de junio. 5 días. Esos 5 días son días de descanso obligatorio y por tanto se entenderían como habitual o lo seguimos manteniendo como ocasional.
Piénsenlo un minutico, ya lo vamos a resolver. Muy bien. Entonces, más adelante ustedes tienen ahí sus respuestas para que estemos mucho más pilos frente al tema. Entonces, yo quiero que podamos recordar un momento qué es la jornada de trabajo y es ese tiempo convenido por las partes para que el trabajador pueda desempeñar su trabajo. Es decir, es lo que yo acuerdo. No obstante, debo tener en cuenta la máxima legal, que la máxima legal, pues a partir del 16 de julio será de 42 horas a la semana. Sin embargo, lo que me permite la ley laboral es que yo tenga jornadas, por ejemplo, por medio tiempo, por días de trabajo. La jornada ordinaria de trabajo es el tiempo que acuerden las partes para el desempeño de ese trabajo, teniendo en cuenta la máxima legal, que repito, pues esta va ya a ser de 42 horas a partir del 16 de julio. Segundo punto importante que recordemos es que los tiempos de descanso no se computan dentro de la jornada. ¿Y cuánto deben durar los tiempos de descanso? Pues la norma no nos dice cuánto, pero sí debemos atender a la naturaleza del cargo, al lugar donde lo estamos desarrollando y a que todo sea racional. Por tanto, si a mí me suministran el almuerzo en planta, pues seguramente en 30 minutos está bien para salir más rápido de la empresa. Dos, si tengo que salir al rebusque a la calle, pues 1 hora. Si vivo en una ciudad intermedia, pues qué rico que me sigan dando 2 horas para yo ir hasta la casa a pie en mi pueblo y poder hacer mi arrocito con pollo, hacer una siesta y volver al trabajo. Todo eso permitido. Ya más de 2 horas consideramos que es un tiempo de descanso realmente excesivo que impactaría al trabajador. Es un punto a tener en cuenta porque hay algunas empresas, por ejemplo, en servicios generales donde dicen, no, llegue usted aquí a las 6 de la mañana y se va a las 10 de la mañana, son 4 horas, y vuelva a las 6 de la tarde y sale a las 10 de la noche, por ejemplo, para atender una universidad. No, pues esos tiempos de descanso sí son realmente matadores porque estamos hablando de todo el día la persona presente en su trabajo y además los desplazamientos y todo lo normal. Tenemos que apelar a la racionalidad. Muy bien. Tenemos entonces una reducción que ha sido gradual y pues finalmente llegar a lo que tenemos ahorita a partir del 16 de julio, 42 horas. Como lo manifestaba, pues los valores de referencia por hora sí fueron disminuyendo, porque si bien cuando trabajábamos 48 horas, hacíamos referencia a 8 horas diarias, 30 días a la semana. ¿Y por qué 30 días a la semana? Pues porque tenemos que pagar los descansos en días dominicales y los descansos en festivos. Por eso 8 horas por 30 nos daba 240 horas cuando teníamos una jornada máxima de 48 horas. Hoy, por un efecto matemático, por un efecto simplemente de regla de 3, pues a partir del 15 de julio vamos a dividirlo en 210 horas. Entonces, mire, ya va una segunda situación importantísima para tener en cuenta. En primer lugar, el salario del trabajador se va a mantener. Entonces, si yo me ganaba 100 pesos por trabajar 48 horas, ahora me gano los mismos 100 pesos, pero por trabajar 42 horas. Razón por la cual, pues va a impactar la nómina de todas las empresas. En segundo lugar, cuando yo vaya a liquidar recargos nocturnos, recargos dominicales, festivos, horas extras, etcétera, etcétera, pues el valor de la hora del trabajador va a aumentar. ¿Por qué? Porque si antes, a título de ejemplo, yo dividía 100 pesos en las 48 horas, ahora voy a dividir esos 100 pesos en 42 horas. La matemática me dice que va a valer más por trabajar menos. Razón por la cual tenemos dos situaciones importantes para poder tener en cuenta que necesariamente tenemos que identificar para los costos que vamos a tener en la empresa. La jornada de trabajo es importante saber que esta disminución gradual no la trajo la reforma laboral, la ley 2466, sino lo trajo la ley 2101 del 2021, cuyo senador era el señor Uribe. Pero cuando llegamos a la 2466, pues simplemente se mantuvo esta jornada como la habíamos mencionado, pero se hicieron algunos ajustes, no, digamos algunas aclaraciones. Por ejemplo, la 2101 había quitado el tope de la jornada diaria, pero que era de 8 horas anteriormente. Pero ya con esta ley 2466 nos dice que la jornada máxima diaria es de 8 horas. Entonces tenemos 8 horas diarias, 42 horas a la semana.
Y la misma ley nos está diciendo que yo puedo elaborarlos dentro de 5 o 6 días a la semana, de manera tal que si trabajo de lunes a sábado, por ejemplo, pues son 7 horas diarias por 6, 42, que es lo que va a pasar en el mes entrante. Y permítame que hable ya para el mes entrante porque pues no vale la pena hablar de este mesecito que nos queda con 44 horas. Pero si yo voy a trabajar de lunes a viernes para descansar el sábado, pues yo puedo, por vía de excepción, repartir esas 42 horas. Entonces, por ejemplo, me da 8 por 5, 40, entonces me tocaría como de lunes a jueves 8.5 y el viernes pues trabajar 8 horas para tener las 42 horas, sin que esta media hora adicional del lunes, del martes, del miércoles y del jueves constituya una hora extra. ¿Por qué? Porque así me lo está autorizando la ley por vía simplemente de excepción. Dos situaciones bien importantes que se mencionaron con la 2101, que definitivamente desaparece el día de descanso obligatorio, que es el Día de la Familia, una jornada semestral, y desaparece la jornada recreativa que correspondía, según la ley 50 de 1990, a 2 horas recreativas por semana en aquellas empresas que había más de 50 trabajadores y que elaboraban la jornada máxima legal. Entonces, desaparecen. Ahora, ustedes saben que pues siempre existe la opción. Si yo quiero hacerlo porque me parece interesante como un auxilio, como un beneficio para mi trabajador, pues bienvenido. Todo lo que esté por encima de la ley es bienvenido. Todo lo que esté por debajo de ella, pues es absolutamente ineficaz. Entonces, yo quiero mantenerle el descanso de jornada semestral para la familia. Perfecto. Yo quiero mantener las 2 horas recreativas porque el sistema de gestión en salud y seguridad civil. Perfecto, maravilloso. Todo lo que esté por encima de la ley, bienvenido. Todo lo que está por debajo de la ley, repito, pues es simplemente ineficaz. Esta misma ley también nos hizo unos cambios frente a la jornada de trabajo de los menores de edad, la cual pues no vamos a hablar, pero si ustedes tienen aprendices hoy con contrato de trabajo, pues sería importante que puedan revisar cuáles son esos límites que nosotros tenemos e igualmente ratificó condiciones y validez de las jornadas de trabajo flexible, como ya lo vamos a ver. Muy bien. ¿Qué más nos pasó con esta reforma laboral? Como todos ya lo sabemos, 25 de diciembre del 2025, el trabajo diurno se redujo hasta las 7 de la noche y el nocturno se amplió de 7 de la noche a 6 de la mañana. ¿Y por qué pasó esto? Porque antes de la ley 789 del 2002, también de Uribe, antes, pues la jornada, el trabajo diurno era de 6 a 6 y el nocturno de 6 a 6. Con la ley 789, como se recogen muchos beneficios del trabajador para poder oxigenar un poco al empleador que estaba tan agobiada con esta situación financiera y económica del país, pues entonces se dijo que el trabajo diurno era de 6 a 10 de la noche y el nocturno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Luego vino una ley que recogió la pita y dijo, no, el trabajo nocturno empieza a partir de las 9 de la noche. ¿Y esta ley qué hizo? Pues recogió nuevamente la pita y el trabajo nocturno quedó a partir de las 7 de la noche. ¿Cuál es su impacto? Pues tengamos el tercer impacto económico, que si yo tengo jornadas de trabajo ordinario en la noche, pues 2 horas adicionales voy a tener que pagarlas con el recargo del 0.35. ¿Cuáles? De 7 a 8, de 8 a 9. Por ejemplo, en el caso de las enfermeras, ¿sí? O digamos de vigilantes, pues definitivamente la noche no empieza a partir de las 9, sino empieza a partir de las 7 y esas 2 horas van a generar un recargo nocturno del 0.35. Pero también pasa algo adicional, que si el trabajador labora horas extras a las 7 o a las 8 de la noche, pues antiguamente yo le pagaba 1.25 de hora extra. Ahora, con este aumento del trabajo diurno, del trabajo nocturno, pues voy a tener que pagar estas 2 horas extras como nocturnas al 1.75. Entonces, increíble que una normita nos esté golpeando tanto.
y está golpeando de manera muy importante todas las nóminas y ahora sí lo que lo sentimos de fondo porque pues ya todo lo tenemos sobre la mesa, ya la disminución de la jornada gradual, ya tenemos claro cuál es el nuevo factor para determinar el valor de la hora ordinaria, ya tenemos claro cuál es el valor de cuál es el trabajo nocturno que comenzará a partir de las 7 de la noche e impactará nuestro recargo nocturno y nuestra hora extra nocturna. Entonces, pues son golpes bien importantes que impactan a la nómina. ¿Cuáles son esas excepciones a la jornada máxima legal? Recordemos, la jornada máxima legal está de 8 horas diarias, 42 horas a la semana. ¿Cuáles son las excepciones? Estas se mantienen, son poquísimas, están establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, unas que fueron desde el año de 1950, otra que la trajo la Ley 50 de 1990, otra que la trajo la Ley 789 del 2002. Estas se encuentran vigentes, algunas modificaciones de recientes normas, pero que podrían llegar a ser utilizadas por ustedes porque pues en este momento la creatividad necesariamente tiene que acompañarnos, especialmente cuando tenemos jornadas tan extensas y cuando no tenemos pues de 24 horas, de 365 días a la semana, ¿no? Entonces es importante apelar un poco a la recursividad y a la a lo poco que nos entrega la ley. La primera de ellas que conocemos todos y que se utiliza prácticamente en la parte administrativa, en la parte de oficinas, es reparta la jornada máxima semanal en 5 días a la semana y permita el día de descanso el sábado durante esas 24 horas. Entonces, de esa manera, esta excepción se mantiene. Yo puedo trabajar más de 8 horas diarias en esa semana porque trabajo de lunes a viernes 42 horas, la reparto como quiera y el sábado es el día de descanso. ¿Por qué día de descanso? Porque es una excepción. ¿Cuál es la compensación? Que yo trabajo extras acá, ¿sí? Pero me van a dar todo el sábado libre de descanso remunerado, entonces es una buena compensación que vale la pena pues tenerla en cuenta. En segundo lugar, cuando estamos hablando de la jornada flexible, sigue siendo algo interesante, no tanto, pero sigue siendo algo interesante. Esto fue con la ley 789 del 2002, que el presidente de la ANDI pues lo que pretendía es, oiga, mi 6 por 8, 48 a mí no me funciona. Yo manejo la industria. Señores, yo no puedo decirle a un trabajador que está descargando mercancía de un barco 8 por 6,48. Yo no puedo decirle a este sector de la industria 8 por 6,48. Permítame tomar las 48 horas de aquel entonces y repartirlas en la semana como de acuerdo con mi necesidad. Eso fue muy discutido hasta que finalmente dijo, no, señor, eso no se puede. Eso no se puede porque usted lo que pretende es que la persona, por ejemplo, trabaje 24 horas diarias, 2 días a la semana, despache todo lo que hay en el barco y se vaya a descansar. No, porque las jornadas diurnas tenemos que respetarlas. Entonces, ¿cómo lo tenemos hoy redactado? Donde yo puedo pactar por escrito con el trabajador una jornada flexible de 42 horas a la semana, trabajándola durante 6 días a la semana, descansando un día, puede ser un domingo, un día de descanso obligatorio o no, laborando mínimo 4 horas, máximo 9 horas. Razón por la cual me permite en aquellas empresas donde las jornadas suben y bajan, dependiendo, por ejemplo, de mallas, dependiendo, por ejemplo, un telemercadeo, ¿sí? Dependiendo de cuáles son las mallas de trabajo que nosotros podemos llegar a tener, las campañas. Entonces podemos hablar mínimo 4 horas, máximo 9 horas. Tiene un día de descanso a la semana, que puede ser domingo u otro día diferente, y la persona que haya laborado esas 42 horas incluso domingo, pues no va a tener recargos, ni recargos nocturnos, ni recargos por el trabajo dominical. Que pueda llegar a ser interesante, pues uno tiene ahí como un poquito sus duditas. Esa hora de la 8 a la 9, como se pueden trabajar máximo 9, no son horas extras. ¿Por qué? Porque se trata de una excepción a la regla general. ¿Podría llegar a funcionar? Revísenlo muy bien porque eventualmente podrían llegar a serles útiles en este momento de la creatividad.
¿Cuál es la otra excepción a la jornada máxima legal? Pues como ya lo vimos, los menores de edad que tienen una jornada diferente o cuando se trate de labores insalubres o peligrosas, pues ellos no trabajan 42 horas a la semana. Por ejemplo, un aviador, perdón, un piloto de aviación o por ejemplo las personas que laboran en rayos X, pues ellos tienen una norma específica que es una excepción entonces a la regla general. ¿Qué otra excepción? Esta sí que está mandada a recoger, ¿sí? Cuando yo tengo un turno de trabajo que es de 24 horas diarias, por ejemplo, una máquina inyectora de plástico que no se puede apagar y necesita un operario 24/7, 365 días al mes. Entonces, la ley 50 me permitió y me dijo, pues haga turnos de 6 horas diarias, 6 días a la semana, que la persona descanse un día, domingo u otro completamente diferente. Te vas a trabajar 36 horas a la semana, pero usted le debe pagar como mínimo el salario mínimo. ¿Ok? 6 por 4, 24. 4 hombres necesito, pero además necesito un quinto para que me atienda los días de descanso obligatorios de este equipo. Entonces, 5 personas. En un mismo puesto de trabajo, pues ustedes se imaginarán que eso realmente como que no me cuadra tanto por muchas razones, pero pues ahí les dejo a ustedes la idea. Realmente nosotros en este momento no lo estamos viendo con absolutamente nadie porque realmente resulta muy costoso porque se necesita que sean unos turnos sucesivos. Y por último, podemos hablar del trabajo por turnos, artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo que nos permite que cuando hay ese trabajo por turnos, pues yo pueda trabajar más de las 8 horas diarias, más de las 42 horas a la semana, pero lo importante es que en un ejercicio de 3 semanas no trabaje más de 42 por 3. 42 por 3 son 4 por 3, 120, 132 horas en la jornada trisemanal. Y entonces, aquí nos preguntamos, bueno, pero ¿esto por qué de una jornada trisemanal? Si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar o de conocer algo que se presenta en los campos petroleros, pues ahí es absolutamente claro, ¿no? La persona está alejada de la ciudad, está alejada de su familia, está realmente interna dentro de un campo petrolero, entonces necesitamos que trabaje lo que más pueda para que rápidamente pueda salir a descansar. Entonces, es cuando nosotros decimos, bueno, 14 por 7, trabaje 14 días donde tengamos estos topes máximos como los acabo de mencionar y descanse la tercera semana. Cuando yo hago el análisis trisemanal, pues ha trabajado lo máximo de una semana por 3, es decir, en este caso son, repito, 132 horas. Este trabajo por turnos, artículo 165, pues tiene varias situaciones que es necesario como considerar. Yo simplemente quise traérselos acá, repito, para que ustedes los tengan en cuenta, a ver qué pueden encontrar. Pero es necesario hacer un superanálisis de cara a las horas extras, cómo se contabilizan, cómo se contabiliza el trabajo dominical, el trabajo festivo, etcétera, etcétera. Es súper importante. Pero bueno, esto es lo que nos da la ley. Esto es lo que hay y de acá pues tenemos que aprovechar para poder entender esta situación. Muy bien. Las horas extras. Señores, lamentablemente debo informarles que las horas extras se mantienen exactamente igual. Máximo 2 horas extras diarias, máximo 2 horas extras a la 12 horas extras a la semana. Esto es lo que hay. Esto no se modificó, esto no se va a modificar. ¿Qué fue lo único que hizo la reforma laboral? Por fortuna, pues que ya no tenemos que tramitar el permiso de autorización de horas extras ante el Ministerio de Trabajo. Eso no quiere decir que no la podemos pasar por la faja, no, 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 sino que no hay necesidad de solicitar el permiso, pero definitivamente yo tengo que cumplir las 2 horas extras diarias o las 12 horas extras a la semana como máximo, ¿cierto? Como máximo. Porque de lo contrario, pues yo sigo siendo o sigo estando expuesto al Ministerio de Trabajo que en el evento en que identifique que yo trabajo más tiempo de estas horas extras permitidas, pues el ministerio mire lo que puede hacer. No solamente sancionarme, multarme, sino puede ordenar la suspensión de las horas extras en esa empresa. Y eso sería pues muy grave para muchas de las organizaciones. Y punto número 2, la ley dijo, mire, el trabajador que lo solicite, entréguele una relación de las horas extras laboradas. Se le debe entregar con el soporte de pago.
Realmente hoy ya, pues como la tecnología no lo permite, todo aquel que trabaja horas extras, pues le estamos entregando su certificado junto con el comprobante de pago para que él pueda controlar efectivamente todo su tema. Es importante señalar que tenemos dos excepciones en materia de horas extras. Uno, los de vigilancia, que tenemos una ley, no sé cómo la consiguieron, pero tienen una ley expedida por el Congreso de la República, y otros son algunos colaboradores de salud, pero que hacen parte del sector público, ¿sí? Entonces, em, es importante porque cuando uno tiene 42 horas a la semana, pues uno busca a través de las horas extras cómo recupera. ¿Sí? Y cómo hace precisamente a través de las horas extras para poder atender y cumplir con la necesidad propia del cargo. Sin embargo, vuelvo y digo, ojo con esto, no vale la pena que la empresa se exponga, y es importante comentarles a las directivas, porque muchas empresas se tranquilizan porque pagan las horas extras al trabajador, porque el trabajador está contento porque le pagan las horas extras, porque el trabajador quiere ganar más de manera mensual. Todo eso puede ser muy loable, muy bonito, pero no justifica su incumplimiento porque, repito, puede ser sujeto de una multa, plata, bueno, pero puede ser sujeto a la orden de suspensión del trabajo extra por parte del ministerio. No vale la pena ese arriesgón definitivamente, entonces hay necesidad de buscar. ¿Y qué hay necesidad de buscar? Pues definitivamente eficiencias. En este momento lo que tenemos que trabajar es en eficiencias, en mirar cómo hacemos con 42 horas poder atender esta jornada de trabajo y seguir cumpliendo, pues seguir cumpliendo nuestro propósito, nuestro objetivo. Tuve la oportunidad de participar en una conferencia que dio ACRIP, sí, donde estaba presente la directora de Recursos Humanos de Arturo Calle, y pues ellos señalaron que definitivamente no contrataron más personas, que la idea no es contratar más personas, sino que es buscar eficiencias, y que, por ejemplo, en los almacenes instalaron un aparatico que permite el conteo de las personas que ingresan, de los clientes, ¿no? Para poder saber dónde está el mayor flujo de personas, y se identificó que en la mañana, por decir algo, no importa, es medio muerto, pero en las horas de la tarde, en la franja de, no sé, 3 a 6, a 8, a 10, pues el flujo de clientes es mucho mayor, razón por la cual pues no debían estar el mismo número de trabajadores todo el día en el almacén, sino muy pocos, o uno o dos en la mañana y tantos en las horas de la tarde. La invitación en este momento, repito, es a que podamos ser creativos, a que podamos ser efectivamente... Eh, podamos llegar a pensar en qué podríamos ayudar a la empresa para poder seguir cumpliendo con sus objetivos, pero atendiendo las 42 horas a la semana y ojalá evitando al máximo las horas extras. Sé que es todo un desafío, pero tenemos que llegar a eso porque esto llegó para quedarse. Bueno, un punto fundamental, ¿sí? Un punto, hemos hablado de valor de la hora ordinaria, del recargo nocturno del 35%, hemos hablado de la hora extra, de las horas extras, que bueno, repito, hay diurnas, hay nocturnas, se siguen manteniendo los mismos porcentajes del 1,25, del 1,75. Y vamos a hablar igualmente que el trabajador tiene y seguirá teniendo derecho al día de descanso obligatorio y remunerado. ¿Cuándo? Cuando haya trabajado todos los días de la semana y no haya faltado. Si faltó, pues que haya sido por una falta justificada, por una incapacidad, por un permiso del empleador, porque de lo contrario, pues no tendría el derecho a esta remuneración. Pero miremos varias cosas. Nosotros hablábamos de cuándo tenía derecho al domingo como día de descanso obligatorio remunerado. El domingo, no cualquier otro día. Y para eso, pues es necesario irnos un poco al siglo pasado, cuando la Organización Internacional del Trabajo le dijo a los países, óigame, 6 días de trabajo y un día de descanso obligatorio remunerado. ¿Y cuál es ese día de descanso obligatorio? Escójalo usted, el que quiera. Entonces, pues en Egipto escogieron el viernes. ¿Por qué? Porque su mayoría son musulmanes y el viernes es el día de la oración. En Israel escogieron el sábado porque pues es el Shabbat, y en Israel en su mayoría son judíos, razón por la cual pues el sábado se descansa. ¿Y qué pasó en América o qué pasó en parte de Europa?
Pues que dijeron es el domingo, porque en su mayoría éramos católicos, apostólicos y romanos, y el día domingo pues tenía una connotación de una celebración religiosa. Razón por la cual en Colombia escogimos el domingo como día de descanso obligatorio y remunerado. ¿Sí? Pues bien, esta reforma laboral dijo y le permitió a las partes llegar a un acuerdo escrito, ojo, un acuerdo escrito, señalando que el día de descanso obligatorio remunerado podía ser diferente al domingo, de manera tal que si la persona acordó que su descanso obligatorio era el martes, pues el domingo trabaja, para esa persona el domingo es un día ordinario de trabajo. Por tanto, no hay recargo dominical, ¿sí? Ahí nos vamos metiendo en eso. Yo nunca pensé que eso fuera a pasar en un país tan proteccionista como el nuestro, porque pues los colegios de nuestros hijos siguen descansando los domingos. En su mayoría, pues seguimos yendo a la iglesia el domingo. El domingo es un día de familia y nosotros pues somos como colombianos muy familiares, pero aquí se abrió ya la posibilidad, se abrió que las partes puedan llegar a ese acuerdo. Se imaginarán que con los trabajadores actuales, pues ninguno le va a firmar ese acuerdo, o por lo menos yo no se lo firmaría bajo ninguna circunstancia. Pero si nosotros vamos a contratar, por ejemplo, ahorita en Navidad, ¿sí? Vamos a contratar a una cuadrilla o para atender el transporte o para atender la cosecha o lo que quieran, pues yo pacto en el contrato de trabajo por escrito y le digo, su día de descanso es el martes, el suyo el miércoles, el suyo el jueves, el suyo el viernes y así sucesivamente para que los domingos igualmente tengan una atención por parte de los trabajadores. El que no lo quiera firmar, pues sencillamente no se vincula al cargo, pero para él será clarísimo que cuando lo firma, pues su día de descanso obligatorio remunerado quedó el martes, el miércoles, el jueves, etcétera, etcétera. Así las cosas, pues esto nos cambia un poco el concepto, pero en el fondo sigue siendo igual. ¿Quiénes tienen derecho a la remuneración de ese día de descanso obligatorio remunerado? Los que se trabajaron de manera completa la semana, ¿sí? O que si faltaron lo hayan hecho por justa causa o por una autorización del empleador, o que si se obligaron a trabajar 2, 4 días a la semana, porque esa es su jornada de trabajo, pues efectivamente lo hayan hecho, pues van a tener entonces un pago proporcional. Recuerden que en Colombia tenemos modalidades de pago. Uno que es por sueldo. Sueldo son 30 días al mes. No importa que el mes tenga 28, 29, 30 o 31. En Colombia, el sueldo paga 30 días de salario. Es una manera uniforme, como ocurre en el contrato de arrendamiento, por favor. Lo mismo. O sea, en un contrato de arrendamiento yo no pago 28 días de febrero ni 31 días de diciembre. Pago los 100 pesos que me cobraron en el canon. Lo mismo en materia laboral. Yo pago los 100 pesos de sueldo por esos 30 días. Esos 30 días que incluyen el trabajo, el día de descanso obligatorio remunerado e incluirá igualmente los trabajos en día, el descanso en días festivos que hoy ya no son 18 sino 19. Pues claro, nos hacía falta un día más de descanso al año. Esperemos a ver si, de acuerdo con la canonización de la hermana Laura, entonces ahora nos vamos a tener 20 días. Bueno, eso le parece a uno muy rico como trabajador, pero como empleador es un golpe muy duro que vamos a tener que asumir ahorita en el mes de julio, ¿no? Un día más de descanso por ser un día festivo. Muy bien. Pero también puedo pagar por jornal, es decir, el día efectivamente trabajado. Cada vez son menos los trabajadores que están a jornal. Eran los llamados jornaleros, que si laboraban la semana completa, pues se les pagaban los 6 días, de lunes a sábado, y se les pagaba el domingo, simplemente como un día de descanso obligatorio y remunerado. Muy bien, entonces, pues esta modalidad se mantiene, el sueldo, el jornal cada vez menos, el salario integral, bueno, pero son figuras que pues no vamos a ver ahorita en este momento. Entonces, ¿qué es lo importante del día de descanso obligatorio y remunerado? Que tenemos que tener mucho cuidado frente al domingo, porque nos toca mirar es qué es lo que hemos pactado y acordado en los contratos de trabajo, para efectos de que esto vaya sea entendido claramente por nuestra nómina.
lo que escribimos sea entendido por nuestra nómina, porque les digo, ahora tímidamente estamos hablando de que cualquier día es un día de descanso obligatorio remunerado, pero mañana yo me imagino que pues esto va a ser no tan lo normal, pero sí va a ser entonces utilizado. Muy bien, entonces nosotros tenemos el día de descanso obligatorio y remunerado y tenemos igualmente los días festivos. Entonces tenemos 52 días de descanso obligatorio, antiguamente conocidos como domingo, y tenemos hoy 19 días festivos. Todos ellos deben ser de descanso y deben ser remunerados. Pero en el evento en que se llegue a trabajar o el uno o el otro, pues necesariamente vamos a tener que pagar ese día y pagar el recargo correspondiente, que como lo saben, a partir del 1 de julio, pues incrementará el recargo el 90% y en el 2027, 1 de julio, al 100%. ¿Esto por qué pasó? Porque pues antes de la ley 789 se tenía, digamos, un pago doble, un pago triple, luego vino la ley 789 y dijo no, al punto 75, pero luego vino esta ley y dijo vamos a hacer un incremento gradual de ese porcentaje cuando se trabaja el día de descanso obligatorio o cuando se trabaja un día festivo. Entonces, es importante señalar lo siguiente y tenemos que entender lo siguiente porque ya esta ley de reforma laboral nosotros consideramos que ya no lo dejó claro. Primero, los días festivos son 19, religiosos o cívicos, son de descanso y obligatorios, perdón, son de descanso y remunerados. ¿Se pueden trabajar? Claro que se pueden trabajar. ¿Qué les pago? Pues les pago las horas trabajadas en ese festivo y les pago un recargo de ese festivo que para julio, la semana entrante, será del 90%, es decir, 1,90%. ¿Tengo que dar compensatorio? No, no tengo que dar compensatorio. La ley no me ha dicho que le dé compensatorio. Es que el compensatorio se da porque el trabajador necesita descansar, pero aquí es un festivo, no tiene ningún problema, es como si fuera un día cualquiera. El lunes, pues sí, ese día no era descanso, entonces pues no me tienen que dar ningún compensatorio. Pero lo segundo es, si yo trabajo un día de descanso obligatorio, entiéndase de antes domingo, si yo lo trabajo, yo, empleador, tengo que analizar si es ocasional o es habitual. ¿Cuál es la diferencia? Si es ocasional es porque trabajé 1 o 2 domingos en el mes calendario. Entiéndase por mes calendario enero, febrero, marzo. Pero si es habitual es porque trabajé 3, 4 o 5 domingos en el mes calendario. Perdón, domingos no, días de descanso obligatorio remunerado. Aquí no incluye el festivo. Ya quedó eso suficientemente aclarado con esta nueva ley de reforma laboral. Entonces, yo solamente analizo los días de descanso remunerado obligatorio si los trabajó. ¿Fueron ocasionales? ¿Fueron habituales? Y sigamos con el ejemplo de que ese día es el domingo. Ocasional, 1 o 2 domingos en el mes calendario. Habitual, 3, 4, 5 domingos en el mes calendario. ¿Y qué tengo que pagar? Señores, si es habitual, 3, 4, 5, imagínense un trabajador de un club social donde trabaja todos los domingos. Seguimos con el domingo para que el ejemplo me quede más fácil. Pues yo qué le tengo que pagar su sueldo, ahí va su sueldo completo, su salario mínimo, por decir algo, ¿sí? Pero ¿qué más le tengo que pagar? Pues las horas del día trabajadas en esos domingos. 8 horas, 8 horas tengo que pagar, ahí va el uno. ¿Y qué más tengo que pagarle? Pues un recargo. ¿Un recargo cuál? Pues ahorita va a ser del 90%, el año entrante va a ser del 100%. Entonces, ¿yo qué tengo que pagarle a él? Pues el 1,90, ¿sí? Más un día compensatorio a la semana siguiente, porque este hombre sí necesita descansar, porque trabajo todos los domingos del mes, entonces, ¿qué día va a descansar? Entonces, el lunes lo dejaremos como un día compensatorio. ¿Cómo se le paga? Pues está dentro del sueldo ahí su pago. Entonces, yo le pago su sueldo y además le pago el 1,90 sobre las horas trabajadas en cada uno de esos domingos de mi ejemplo. Pero ¿qué pasa si es ocasional? Trabaja 1 o 2 domingos en el mes calendario.
Entonces, el trabajador tiene la elección de que sea con compensatorio o sin compensatorio, lo cual es falso de toda falsedad, porque nunca le hemos permitido al trabajador que elija, porque eso sería un caos. Pues puede ser que en una empresa de 10 personas pues no hay problema, pero pues imagínese operarios 700, 300 preguntándole tú qué quieres, no. Entonces generalmente la empresa la que elige es, oiga, lo voy a dar siempre con compensatorio o lo voy a dejar, lo que más conocemos es que sea sin compensatorio. Entonces si es sin compensatorio, pues yo le pago el 1,90 sin compensatorio sobre el número de horas laboradas. Pero si es con compensatorio, pues vaya y descanse el lunes, el martes, el miércoles y le pago solamente su recargo del 0,90. Aquí es indispensable que podamos acordar esto definitivamente por escrito. Definitivamente por escrito si el día de descanso obligatorio va a ser diferente al domingo. Y esto es absolutamente clave y por tanto, pues nos responde a la pregunta que habíamos hecho inicialmente. Entonces, en junio, si trabajo todo junio, esos 3 festivos y los 2 obligatorios, pues no vamos a poder en este momento encontrar de que se trata de un trabajo habitual. Muy bien, finalmente, perdón, finalmente, pues tenemos el tema de la desconexión laboral que me pareció muy importante poderla incluir acá, porque a pesar de la reforma laboral, tenemos la obligación de la desconexión laboral. Todas las empresas tienen que tener una política de desconexión laboral, que se materializa en un derecho en favor de todo el trabajador de no tener contacto ni ejecutar labores por fuera de su jornada de trabajo o por fuera de sus tiempos muertos. ¿Cuáles son esos tiempos muertos? Pues por fuera de la jornada laboral, la hora del almuerzo o el tiempo del almuerzo o de la cena, las vacaciones, las incapacidades, las licencias, los permisos, pues no está obligado a trabajar. ¿Y qué derecho tiene? Tiene derecho a desconectarse. Si bien no es un derecho absoluto, tiene algunos límites que sean razonables y tiene algunas excepciones, pero la regla general es que además de tener 42 horas con estas dificultades en las horas extras, con lo que acabamos de ver, tenemos que recordar la desconexión laboral que a veces se nos olvida. Y esta es una obligación para todo empleador. Es una obligación de no hacer, de tratar de no formular requerimientos, instrucciones u órdenes del trabajador por fuera de la jornada de trabajo. Entonces, si por ejemplo a mí me gusta escribir de noche, pues programar mi Gmail, mi Google, mi lo que sea, para que ese mensaje ingrese a la bandeja de entrada del trabajador a la hora hábil. O escribirle abajo un avisito, oígame querido trabajador, esto se lo escribo a esta hora, pero usted tiene la obligación de revisarlo es mañana al inicio de la jornada, lo que ustedes quieran. Pero ojo con los chats. Ojo con los chats porque eso sí no tienen la manera de programarlo. Entonces, comenzar a disparar chats, ¿sí? A cualquier hora, en los tiempos muertos, en las incapacidades, en las vacaciones, pues va a afectar la vida personal y familiar del trabajador y podría llegar a tener consecuencias como de una situación de acoso laboral. Ahora, esto se nos complica un poco más porque la ley lo que había mencionado es que las excepciones estaban en cabeza de los trabajadores de dirección, manejo y confianza. Sin embargo, pues llega una sentencia y dice, caramba, mis amigos, esto es un derecho humano digno de todos los trabajadores. Eso sí que ha sido muy complicado, muy difícil, porque pues no me quiero imaginar el gerente de ventas eh, en pleno cierre de mes que tenga que no pueda trabajar después de las 5 de la tarde, uno se le pueda preguntar acerca de sus indicadores de gestión, o un presidente de compañía, o un vicepresidente. Muy bien, las excepciones que nos está dejando clara y que mantiene la sentencia es cuando se presenta la fuerza mayor o el caso fortuito, pero también nos habla es de la disponibilidad permanente. Entonces, quise traer esto porque me parece importante como punto de reflexión, porque fíjese que estamos como minados por todos lados a poder atender esto de una manera pues bien precisa, bien profunda. Eh, Cuando nos habla de la disponibilidad permanente, pues tendríamos que analizar al interior de nuestras empresas si hay cargos que requieren esa disponibilidad permanente, ¿no? Entonces, puedo imaginarme que el médico de urgencias, que es especialista,
pues él no tiene que estar en urgencias toda la noche porque es un huesólogo, se me olvida, el de las fracturas. Bueno, Mm, entonces, bueno, quédate en tu casa, estás de turno este fin de semana y pues tienes una disponibilidad permanente. ¿Qué significa? Mira, no puedes usar, no puedes desconectarte del teléfono, no puedes ingerir bebidas alcohólicas, no puedes salir fuera de la ciudad, tienes que estar disponible, porque en el evento en que llegue alguien que se haya partido un hueso, pues tú tienes que venir aquí a la clínica en Bombas y venir entonces a atenderlo. Entonces, esa disponibilidad permanente, si se presenta en algunos de sus casos, pues es necesario analizarlo, atender a la luz de la sentencia para poder entrar y reconocer alguna suma de dinero salarial como una disponibilidad permanente. Pero para eso, pues es importantísimo que ustedes puedan buscar un asesoramiento, que para eso está Barrera Palacio Abogados, una firma dedicada a la asesoría en materia laboral y en materia de seguridad social, precisamente para poder atender no solamente el tema de jornada laboral, sino tantas cosas que tenemos ahorita en este momento y más que todo por las visitas con propósito, inspecciones por propósito del Ministerio de Trabajo, donde nos están examinando de la A a la Z y al encontrar esos errores, pues nos están multando. Así que el derecho laboral, pues por fortuna, llegó a las empresas para que le pongamos full atención, total atención, no solamente jornada de trabajo. Muy bien, yo quise encontrar algunos beneficios para las empresas, porque beneficio para el trabajador, pues todo. O sea, si me van a pagar lo mismo, ya no tengo que trabajar 48 ni 46 ni 44 sino 42, pues súper. Y si me van a dar un día festivo adicional, pues qué maravilla, ¿o no? Lo que tenemos que buscar es cuáles son los beneficios para las empresas. Y en esto es lo que es mi recomendación, nos debemos concentrar. ¿En qué beneficia a la empresa? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que buscar es la mayor productividad por hora trabajada. O sea, hay que identificar dónde están esos tiempos muertos dentro de la hora de trabajo. O sea, ¿será que el personal que llega todavía pues se entretiene un poco en el baño, arreglándose el pelo o entrando a la cocina, desayunando? ¿O será que el tinto está haciendo mucho más largo que lo que debería hacer? Entonces nos obliga a las, como empresas a preguntarnos qué actividades realmente generan valor y cuáles son realmente improductivas, repetitivas o mal distribuidas. Bien implementada puede llevar a los equipos a estar mucho más enfocados, a tener reuniones más cortas, más eficientes, mejor planeación. En segundo lugar, pues mirar hoy con la ayuda de la inteligencia artificial cómo apoyamos a esa eficiencia en materia de tiempos, ¿sí? No es que la inteligencia venga a reemplazarnos, sino que la inteligencia puede venir a ayudarnos a disminuir esos tiempos mal implementados, mal utilizados y a ser realmente eficientes. Disminución del ausentismo y del agotamiento laboral. Yo creo que una jornada más ligera nos va a permitir tener un poco más de tiempo. Seguramente podemos organizar para que el transporte público sea empleado a unas horas no pico y me permita llegar con mayor facilidad a mi casa y mayor tranquilidad y pues disminuir las tasas de ausentismo y de agotamiento laboral. Debe mejorar el clima laboral y esto hay que hacérselo ver a nuestros empleadores, ¿no? Y es una oportunidad para reorganizar turnos y cargas de trabajo. Sin embargo, entendemos las dificultades y allí, en los turnos de trabajo, es donde se puede presentar este tipo de situaciones. Por eso, inteligencia artificial, automatizaciones, distribución de responsabilidades, tenemos que enfocarnos, pero no solamente los de recursos humanos, aquí toda la organización como tal, tenemos que enfrentarnos a esto porque esto llegó ya y como les digo, para quedarse. Y será un incentivo para modernizar nuestros procesos y para poder trabajar fuertemente en la cultura empresarial, generarle un mayor compromiso al trabajador. Si bien usted va a ser beneficiario de esta nueva jornada laboral, también lo es que va a tener que lograrlo en estas 42 horas. Muy bien. Yo les dejo aquí simplemente como un ejercicio que lo he venido diciendo desde hace como 30 años y es que cuando uno estaba en el colegio le entregaban un examen de matemáticas y le decía, tiene usted 2 horas para hacer el examen, pues uno se concentraba, sacaba el lápiz, el borrador, la calculadora, el ojo de borrador y uno en esas 2 horas sacaba el examen porque eso era lo que había. Pero cuando uno le entregaban el examen y le decía, puede entregarlo mañana a las 8 de la mañana, pues uno se relajaba
y comenzaba a las 12 de la noche y lo terminaba a las 3, 4 de la mañana. Pues bien, aquí nos están entregando nuestro examen para que lo hagamos en 42 horas a la semana. 8 horas diarias, 7 horas diarias, lo que ustedes hayan escogido. Y durante ese tiempo, señores trabajadores, tienen que cumplir sus compromisos, tienen que atender todas sus obligaciones. Vamos a ser más comprometidos y mucho más eficientes, y eso es cambiarle el chip y cambiarle la cultura a las personas. No es de que, bueno, pues contrato otro turno que venga acá y me reemplace por esas 6 horas que no voy a volver a trabajar. No. Entonces, es bien importante el tema. Ya para finalizar, eh, pues decirles que de todas maneras nosotros estamos aquí pues muy listos y muy dispuestos para poderlos asesorar y poderlos ayudar a través de mi planilla o directamente aquí a los correos electrónicos. Seguramente deben tener muchas preguntas, seguramente no vamos a poderlas resolver todas, pero pueden ustedes directamente escribirme a mbarrera@barrerapalacio.com, que con muchísimo gusto voy a responder todas sus inquietudes. Así que cedo la palabra a Tatiana y seguimos entonces en la atención de las preguntas. María Lucía, sí señora, tenemos bastantes preguntas, más de 300 personas conectadas, nos da definitivamente un volumen de preguntas importantes. Voy a tratar de sintetizar la mayoría de ellas. Por supuesto que hay casos específicos en donde nos preguntan, ¿y qué pasa si trabaja de viernes a lunes y descansa el martes, pero, o qué pasa si el lunes es festivo y se corre? Hay casos muy, muy puntuales de cada compañía que entendemos, no es la generalidad, entonces vamos a tratar acá de condensar esa generalidad. María Lucía, el cambio aplica a partir del 15 o del 16 de julio. Pregunta Diez- generalizada. ok, 16 de julio definitivamente. Y eso es importante. Hay una pregunta que no sé qué tanto se sume a este tema, pero pues, está en el aire y es el 13 de julio. El 13 de julio lo declararon festivo. Es obligatorio para las empresas, hay que esperar la notificación. Todos tenemos festivo. ¿Qué pasa si ese día, 13 de julio, es el día de descanso de las personas, pero ahora como es festivo, qué sucede? ¿Cómo se liquida? ¿Se corre? Es una pregunta que sabemos que tiene tanto de ancho como de largo. Ok, pero la primera aclaración no es que sea el 13 de julio. El día festivo, digamos, lo declararon Del el 8, 9, el 9, el 9, 9 ok. de julio, ¿sí? Si quieren confirmarlo, el 9 de julio. Lo que pasa es que, pues, por la redacción y por las normas que hemos estudiado y la ley Emiliani, pues, pasará para el lunes siguiente. Ese lunes siguiente es 13, Sí, como señora. es, ese es el día. Hay interpretaciones en este momento vigentes. Uno, que el día de descanso no se mueve, es decir, que el 9 sigue siendo un día festivo y ese día no se mueve. Y hay otra interpretación, y es que se mueve efectivamente para el lunes. Yo sigo la corriente, pues después de un estudio juicioso por parte de mi oficina, pues se llega a la conclusión que el día se mueve y queda el lunes 20, se me 13, perdió. El lunes lunes 13 13. queda como festivo. Muy bien, entonces para atender tu pregunta, si vamos a pensar en grandes superficies, pues toca abrir el supermercado, siempre se abre los 365 días del mes, pues ese día era ordinario, pues ya no va a ser ordinario, ese día ya es festivo y por tanto todos los que van a trabajar ese día, pues van a recibir pues el pago del día, de las horas, porque eran de descanso, va a pagar las horas el salario de las horas trabajadas y además el recargo, que para aquel entonces pues ya estaremos hablando del punto 90, porque ese punto 90 entra a regir a partir del 1 de julio. Importante. Y los que no, como tú y yo, Tatiana, que trabajamos en una oficina, pues ese día no trabajamos, pero ya dentro de nuestro sueldo no lo pagaron. Así es. Listo. Perfecto, importante para que lo tengan ahí presente porque sí veo que es una duda que viene y es qué pasa cuando es festivo y demás. Listo. Nos dicen, si reparto la jornada máxima semanal de lunes a viernes, pero la persona viene a trabajar el sábado será un tiempo extra o la sugerencia será repartir la jornada en los 6 días. ¿Cómo funciona? Si trabaja el sábado será extra, ¿sí? Será extra porque no es un día de descanso obligatorio, es un día de descanso basado en una jornada que se pactó que era de lunes a viernes, ¿sí? De lunes a viernes trabajamos las 42 horas y el sábado nos tocó venir, pues si nos tocó venir a trabajar, pues vamos a tener horas extras.
Perfecto. María Lucía, las horas extras nos dices máximo 2 horas diarias. ¿Esto es aplicable también al sector público? Tenemos las dos excepciones única y exclusivamente, y las excepciones que conocemos son el vigilancia, que tiene una ley propia que les permite 12 horas diarias, y el sector salud del sector público. Tendríamos que mirar en cada uno, o sea, hay normas especiales en el sector público, ¿sí? Las cuales yo desconozco y usted tendría que mirar, pues si se De trata de acuerdo. bomberos, si se trata de cruz, qué sé yo, tantas actividades que podamos llegar a tener donde posiblemente existan otro tipo de excepciones. Así que para el sector público, pues sí será necesario mirar cuál es la empresa para la cual se trabaja en el sector público y poder mirar si tiene un trabajo extra mayor autorizado al que se tiene en el sector privado. Y eso es importante, ¿no? Porque al público no le aplican lo mismo que el privado y cada entidad tiene su regulación. Vamos a poner un ejemplo. Exactamente. No sé, las fuerzas militares tienen una O de bonificación que policía. seguramente no tenga el DANE, pues que es otra entidad pública, entonces cada entidad tendrá su propia reglamentación. Gracias, María Lucía. Acá tenemos una pregunta que dice, para el personal con contratos de manejo y confianza, ¿aplican las horas extras en algún caso? Y veo esa pregunta generalizada porque nos dicen, es que a los de tesorería le hicieron firmar un contrato de manejo y confianza, es que a los de nómina también les hicieron firmar. Entonces, digamos que el sentir pareciera y es, las empresas están haciendo firmar a sus colaboradores un tema de manejo y confianza para, no sé si es la palabra, pero evadir o no hacer el pago de esas horas extras. Si tienes algo para aportarnos sobre Claro. eso, Ok. valiosísimo. Entonces, nosotros tenemos una regla general y hablemos entonces de 8 horas diarias, 42 horas a la semana a partir del 16 de julio. ¿Listo? Punto número 2. ¿Quiénes están excluidos de la regulación de la jornada máxima legal laboral? Los trabajadores de dirección, manejo y confianza. ¿Quién dijo eso? Está establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Quiénes son dirección, manejo y confianza? Dirección, las personas que se ubican en la posición más alta de una organización jerárquicamente hablando. Por ejemplo, presidente, vicepresidentes, gerentes, subgerentes. Ellos representan la voluntad del empleador. Ellos están en la parte más alta de la organización jerárquicamente hablando. Ellos están excluidos de esta regulación. Dos, los de confianza. Pues uno dice, bueno, confianza son todos. No es el grado de cercanía, de confianza como lo entendemos, sino confianza, nos dice la Corte Suprema de Justicia, son aquellas personas que se ubican en la parte más baja de una organización jerárquicamente hablando, pero tienen una característica en particular, o mejor, una condición en particular, y es que tienen trabajadores a su servicio. Por ejemplo, los jefes de nómina, los jefes de bodega, los jefes de mantenimiento, ¿sí? Son aquellas personas que no son representantes del empleador, que no se ubican en la parte más alta, están dispersos dentro de una organización jerárquica, pero tienen personal a su cargo. Ellos están excluidos de la regulación de la jornada máxima, es decir, no tienen jornada máxima de 8:42. Y tres, los de manejo, aquellas personas que dirigen los destinos financieros de la empresa. No es el cajero, es el tesorero, por ejemplo, es el gerente financiero, ¿sí? Entonces, ellos están excluidos. Que yo soy un mensajero y en el contrato dice dirección, manejo y confianza, pues se debe ver muy bonito, pero recordemos que en materia laboral tenemos unos principios súper claros en el artículo 53 de la Constitución Política y el primero de ellos es la primacía de la realidad y quizás el más importante. ¿Y qué quiere decir? Que en caso de conflicto que se presenta entre un documento escrito y los hechos, pues se le debe dar prevalencia al campo de los hechos. Hechos. Entonces, si yo soy mensajero, ¿cuál es pues la realidad? Es que no ocupo un cargo de dirección, no ocupo un cargo de manejo, no ocupo un cargo de confianza. Me escribieron en eso el contrato. Chévere que lo hayan escrito. Esa cláusula es ineficaz, Eficaz. ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido porque no todo lo que uno escribe vale. Los abogados redactamos cláusulas ineficaces porque también es una manera, pues, de acompañar al trabajador en algunas cosas, pero eso no quiere decir que sea ley para las partes. Ojo,
hay que atender siempre el principio de la realidad en materia laboral. ¿Ok? Muy bien. Y eso es importante, porque fíjate que aquí nos dicen, aplica para un contador, aplica para un analista, y pues eso dependerá de la casuística y la realidad de cada compañía, según lo que nos cuentas, porque no, puede que el contador no tenga personas a cargo, simplemente se limite a unas funciones, pero la realidad en otra compañía puede ser que el contador en efecto tenga un equipo contable a cargo y seguramente la realidad sea otra. María Lucía, muchas Pero gracias. perdóname, Tatiana, me parece muy Dime. importante lo que dices porque es necesario que ustedes lleven esto a sus empresas y se sienten y lo revisen y lo analicen, porque aquí lo más importante es que como empresa podamos establecer quiénes son de dirección, quiénes son de manejo y quiénes son de confianza. Así el contrato diga que todo el mundo es de dirección, manejo y confianza, pero lo cierto es que esos son los tres cargos que se deben excluir porque eso no es tan matemático, eso no es así. Eso, como tú lo dices, hay que mirar cada cargo en particular y en especial, porque cobra pues altísima importancia. Listo, señora. Sí, y es importante porque fíjate que hilando fino, no en todas las compañías es el mismo nombre. Voy a decirte algo acá, por ejemplo, en esta compañía, el presidente de la compañía no es presidente, sino el director. Entonces, no significa que jerárquicamente haya alguien por encima o esté debajo. Y los vicepresidentes acá no se llaman vicepresidentes, se llaman directores. Entonces, esa realidad es importante en cada compañía y por eso siempre, y me encanta que pongas la diapositiva a la final, María Lucía, porque ese es un tema que esto es como cada persona, ¿no? Cada persona es un mundo y cada compañía es un mundo, todas las compañías son diferentes y a mí me encanta que usted tiene dudas, contrate a alguien que sepa del tema. Y a mí te decía, me encanta la última diapositiva porque usted tiene dudas, contrate a Barrera Palacio Abogados para su consulta, para saber qué tiene que hacer, si el contrato tiene que decir lo mismo para todos. Y Barrera pues hará las veces de estudiar cómo está construida su compañía para que usted pueda entender eso. Eso me parece muy importante, María Lucía. Y parto de algo súper básico y es, acá se llaman directores, allá se llaman presidentes. Ah, bueno, listo. Entonces, venga, contratamos a un experto que me diga qué tengo que hacer porque la realidad de la compañía es otra. Para finalizar, María Lucía, y una pregunta generalizada y es, nos preguntan el tiempo del break y el tiempo del almuerzo. Yo voy a atarlo a la presentación y es obligatorio, lo puedo quitar para que las personas salgan más temprano, podré decir trabajen media hora y salgan más temprano o necesariamente tiene que ser una hora, los 15 minutos, bueno, lo que nos puedas dar detalles sobre ese tema. Ok, la norma lo que nos dice es que debe haber entre jornada y jornada un tiempo de descanso razonable. Punto. Pues parafraseando porque debe tener una redacción diferente. De manera tal que al pensar entre una jornada y otro, vamos a pensar en una jornada de una oficina. Llego a las 8, me voy a las 6, a las 5, pues a la hora que corresponda y pues a media mañana, entre jornada y jornada, pues debo tener un descanso. ¿Y un descanso para qué? Para almorzar. En este caso es para almorzar. ¿Y cuánto tiempo es el almuerzo? Repito, dependiendo de cada organización, porque si yo estoy en una planta ubicado bien fuera del mundo, ¿sí? Pues seguramente me suministran la alimentación. Es decir, yo llego a la cafetería y me sirven e inmediatamente como, pues media hora, 40 minutos está bien. Pero si yo estoy aquí en la 100 con séptima, pues salgo al rebusque, pues una hora. Pero repito, en ciudades intermedias, en pueblos, en municipios, es muy común que nos den 2 horas de manera tal que podamos desplazarnos a pie, en bicicleta, hasta nuestras casas, hacer los alimentos y pues luego regresar a la oficina Eso está perfecto, ¿sí? Ese sería el tiempo. Ahora, si la empresa considera conveniente igualmente, en el caso, por ejemplo, de industrias, de personas que trabajan bajo muchísima presión, con reloj y todo, pues es necesario saber que necesitan un tiempo de break, unos 10 minutos, unos 15 minutos entre cada una de las jornadas, pues para ir al baño, para tomar el café, para tomar las medias nueves, qué sé yo, pues esos son todos tiempos que se pueden descontar. Esto me permite concluir con lo siguiente. Todo eso lo tenemos que dejar absolutamente claro en el reglamento de trabajo que tenemos que tener listo, socializado, publicado con toda la empresa a más tardar el 25, ahí sí me corchan si es 25 o 26 de junio, creo que 25 de junio. Ya tenemos que tenerlo 25. listo para este fin de semana, tenemos que tenerlo listo. ¿Y qué tenemos que escribir? Pues claramente cuál es la jornada de trabajo. Es que tengo 100 cargos. Pues de los 100 cargos tiene que escribir las jornadas de trabajo y tengo que escribir la hora de almuerzo, sí, y tengo que escribir la hora de todo.
tenemos que dejarlo absolutamente claro en este momento e incluir absolutamente todo en el reglamento de trabajo. Es importante porque la reforma laboral nos dio el plazo de un año para hacer las actualizaciones correspondientes y hoy ya tiene que tener incluso hasta la jornada de las 42 horas. Perfecto. María Lucía y a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Recordemos, por favor, que esto o el material va a quedar en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo tengan disponible a partir de mañana. Previo a finalizar, dejamos un QR para que ustedes, por favor, nos ayuden con la calificación de esta sesión. A todos, muchas gracias por la asistencia. A ti, María Lucía, por acompañarnos. Temas supremamente importantes que sabemos que son de suma importancia y aplicar en las compañías. Tus palabras de cierre y muchas gracias a todos. Feliz día. Bueno, muchísimas gracias, mi planilla. Muchísimas gracias, Tatiana, y a todos los asistentes. Recuerden que con todo gusto puedo resolver sus dudas a mbarrera@barrerapalacio.com y que todos tengan en cuenta que Barrera Palacio es una firma de abogados que puede asesorarlos en todos estos temas laborales y también en seguridad social. Un buen día para todos y muchas gracias. Gracias. Feliz día.